pantano, allá un paraíso. Estoy maravillado de lo que mi Dios hizo. Aquí por un pantano y allá un paraíso. La rosa de Sarón florece en los pantanos. Hermosas mariposas por modelos gusanos y del odio entre las razas nos transformó en hermanos. Estoy maravillado, Señor, de tu grandeza. Me has dado alegría en medio de mi tristeza. En medio de la lucha, en medio del dolor, tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no quiero, Señor, entregarte mi canto. Solo cuando brilla el sol, yo te voy a servir. En el valle o en pantano, yo te amo, Señor, aunque todo sea contrario. Y te voy a servir, solo acompañado. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Estoy maravillado, Señor, de tu grandeza. Me has dado alegría en medio de mi tristeza, en medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no quiero, Señor, entregarte mi canto. Solo cuando brilla el sol, yo te voy a servir. En el valle o en pantano, yo te amo, Señor, aunque todo sea contrario. Y te voy a servir, solo acompañado. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta preciosa y hermosa mañana de domingo. Una bendición poder comunicarnos a través de este medio. Qué bendición poder estar un rato aquí, hermanos, poder predicar la palabra de Dios, poder dedicarle un tiempo al Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy domingo es día del Señor y lo hemos dedicado para Él. Cada domingo debemos dedicarlo para honra y gloria de Dios. Así que espero que ya esté ahí preparado. Espero que ya esté toda la familia lista alrededor de la palabra de Dios, con su Biblia en mano. Y sobre todo, hermanos, con un corazón dispuesto para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes de eso, quiero saludar a cada uno de ustedes. Quiero enviar mis saludos a cada uno de ustedes, hermanos, que semana a semana nos están escuchando, principalmente, sobre todo a nuestra iglesia
hermanos de la Iglesia Bautista Ancla de Fe. Ánimo, hermanos, ánimo. Falta poco para que salgamos de esta situación. Mientras tanto, hagamos caso a las autoridades. Quédese en casa, guárdese, cuídese, siga todas las instrucciones que nuestras autoridades nos han estado dando, y ahí vamos de fase en fase. Es lo que nos han acostumbrado a decir, ya lo aprendimos, vamos de fase en fase. Entonces cada vez más cuidado, cada vez más protección, cada vez más distancia. Y así que por favor cuídense, hermanos. Oramos por cada uno de ustedes. Estén enviando las necesidades, sus peticiones que cada uno de ustedes tiene. Por favor, estén enviándolas, hermanos. Es la manera que tenemos ahorita para estarnos comunicando, sea por WhatsApp o sea en los comentarios aquí en la transmisión. Por favor, comuníquese. Deseamos saber de usted, quiero saber de ustedes, y para estar orando. Créame que cada petición y cada necesidad que ustedes escriben y que ustedes envían, estamos orando por cada una de ellas. Entonces, oremos, hermanos, por favor, por cada necesidad. Los hermanos que están delicados, los hermanos que han quedado sin trabajo, los hermanos que están enfermos. Así que por favor vamos a estar orando los unos por los otros. Esta es la mejor manera en la que nos podemos colaborar, en la que nos podemos ayudar mutuamente. Quiero pedirles, por favor, si están memorizando textos de la Biblia, entonces, de las lecturas que tenemos cada semana, envíenos los textos, manden los textos, escríbanlos. Queremos saber que siguen memorizando la palabra de Dios como es nuestra costumbre. Queremos que cada uno de ustedes siga aprendiendo textos. Queremos que cada uno de ustedes, hermanos, siga con las actividades que normalmente teníamos en la iglesia. Entonces no lo podemos hacer en público, por supuesto, pero lo podemos hacer en línea. Así que mande sus textos. Y quería pedirles, hermanos, por favor, algo diferente o algo extra. Quería pedirles que se tomaran una fotografía de los días que ustedes se reúnen, la familia, a sus devocionales personales, sus devocionales familiares, ahí en casa. Los días que ustedes se están reuniendo, los lunes, los martes, entre semana, quería pedirles que se tomen una foto. Tómense una foto ahí reunidos, estudiando, leyendo, cantando, teniendo su devocional familiar, y envíenla. Mándenos una foto al grupo de WhatsApp. Queremos mirar, queremos animarnos unos con otros, hermanos, que sí se puede, que estamos alimentándonos de la palabra de Dios, que estamos siguiendo los alimentos diarios de la palabra del Señor, que seguimos adelante, nos estamos fortaleciendo y nos seguimos preparando. Así que por favor envíenos una fotografía ahí de ustedes, hermanos, en la familia, teniendo devocionales personales, familiares. Queremos saber que ustedes están estudiando la palabra del Señor, que ustedes están leyendo las Escrituras, y de paso pues también les miramos, ¿verdad? Porque algunos de ustedes ya tenemos un tiempito que no les vemos. Así que por favor, hermanos, hagan esto para mantenernos en contacto. Quiero dar las gracias por los hermanos que han estado llamando. Quiero agradecer por los hermanos que han estado mandando mensajes, saludando, preguntando cómo está el pastor, cómo está la familia y cómo estamos. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien, hermanos. Estamos aquí en cuarentena, encerrados también. Quisiéramos andar por todos lados, pero tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Tenemos el templo sin servicios, sin cultos. Por esa razón estamos transmitiendo en vivo. Así que permítame orar. Permítame ir a Dios en oración esta mañana. Yo sé que hay muchas necesidades. Yo sé que hay temores.
yo sé que hay incertidumbre, yo sé que hay momentos de flaqueza, momentos de debilidad, pero tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios, como lo dice aquel himno, que todo lo puede. Tenemos un Dios que nada, no hay imposibles para Él. Señor, en esta mañana, en esta preciosa mañana, Señor, vamos delante de su presencia. Orando, Señor, y rogando y suplicando que usted bendiga a nuestro país, que usted bendiga a nuestras ciudades, que usted bendiga a nuestras iglesias, nuestros pueblos. Señor, bendiga nuestras colonias, nuestras calles, nuestras casas. Bendiga, Señor, las rancherías, las poblaciones diseminadas, Señor, por todo el país. Ayude a las personas, Señor, que no tienen recursos. Ayude a nuestros hermanos en Cristo en diferentes partes de la República. Bendiga, Señor, a los pastores, a los predicadores, a los misioneros, a los evangelistas. Señor, por favor, derrame una bendición especial, Señor, sobre su pueblo. Ayúdenos, Señor, a escondernos en usted. Ayúdenos a confiar en usted, a depender 100% en usted. Y a saber y a entender, Señor, cuál es el propósito, qué es el plan, qué es el objetivo, Señor, con el cual o por el cual usted permite que sucedan cosas, Señor, que a veces no entendemos, cosas que están fuera, Señor, del alcance de nuestro conocimiento. Señor, que usted nos ayude mientras dura esta epidemia. Y Señor, por favor, cuide de los nuestros. Y como hemos estado orando, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, por favor. Y queremos de una manera o de otra, Señor, regresar a nuestro templo. Regresar a nuestros templos, regresar a nuestros lugares de alabanza, nuestros lugares de adoración. El lugar, Señor, donde juntos le buscamos, donde juntos escuchamos su palabra, donde juntos, Señor, tenemos compañerismo los cristianos. Padre Celestial, por favor, oramos que nos ayude y que nos bendiga. Pedimos, Señor, por sabiduría y pedimos, Señor, por capacidad y habilidad a nuestros mandatarios, a nuestros gobernantes, Señor, que por favor los ayude. Les ayude, Señor, y a solucionar los problemas que están enfrentando, Señor. Bendígalos, deles salud también. Deles fortaleza a nuestros médicos, a todas las personas que están involucradas en esta situación y que están haciendo algo, Señor, de beneficio por la población. Le pedimos, por favor, que les ayude. Pero también, Padre, queremos pedir, Señor, que usted aproveche esta oportunidad y que podamos ser sabios en aprovechar este tiempo para predicar su palabra y dar testimonio de un Cristo vivo. Dar testimonio, Señor, de la salvación que solamente está en Cristo Jesús, su Hijo. Oramos, Padre Celestial, que nos ayude y que nos bendiga. Bendiga también el mensaje de esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, aprendimos un himno. Espero que hayan aprendido el himno número 36. Gloria a tu nombre. Está en el himnario bautista. Esta mañana o este domingo vamos a aprender el himno número 37. El himno se llama Dad gracias y hoy cantad. El himno se llama Dad gracias y hoy cantad. Este himno lo queremos aprender cada semana. Nosotros teníamos la tradición o la costumbre los últimos meses de estar aprendiendo un himno por semana. Y pues no somos profesionales, pero lo estamos intentando. Estamos procurando que nuestra iglesia aprenda un himno cada semana
Y luego en los diferentes servicios los veníamos cantando, todos los himnos que ya teníamos aprendidos. En esta ocasión pues no podemos cantar todos los que vinimos aprendiendo, pero sí podemos cantar al menos el himno que vamos a aprender. Este himno es el número 37, está en el himnario bautista, en el himnario bautista, y está en línea. Me dicen que está en línea el himnario, y usted puede encontrar este himno ahí, escribirlo en su cuaderno, escríbalo en su libreta y practíquelo con su familia durante los devocionales familiares que usted tenga en casa. Practique este canto hasta que quede aprendido. El himno más o menos dice así. Vamos a cantarlo. Mi hija me va a ayudar y lo vamos a cantar. Lo vamos a cantar. Dice más o menos así: dad gracias y hoy cantad. Cristianos, la canción. Alegres entonad. Y el símbolo de salvación. De Cristo desplegad. Y luego parte del final del canto, lo que podemos llamar el coro, dice: a Dios load. Dad gracias y hoy cantad. Más o menos así es como va el canto. Cuando usted lo escuche una vez, otra vez, pues ahí lo va a estar aprendiendo. Está en el YouTube. En YouTube están todos los himnos del himnario bautista de 10 en 10. Así que usted puede encontrar este himno. Es el número 37. Dad gracias y hoy cantad. Cristiano, la canción, alegres entonar, y el símbolo de salvación de Cristo desplegar. A Dios load, dar gracias y hoy cantar. Bueno, por el tiempo no vamos a cantar todo el himno, pero este es el himno número 37, hermanos. Este es el himno número 37 en el himnario bautista. Vuelvo a repetir, este sería el himno que vamos a estar aprendiendo, hermanos de la iglesia. Y si usted no es de nuestra iglesia, no importa, usted puede también entrar en el programa nuestro y estar aprendiendo. Aprenda estos himnos, son muy bonitos. Si ya los conoce, bueno, pues gloria a Dios, qué bueno. Nosotros tenemos la encomienda o la meta, o tenemos el plan o el propósito de aprender un himno nuevo cada semana. Ese era nuestro ritmo que nosotros llevábamos y queremos retomarlo aquí, y empezamos la semana pasada. Entonces, un himno nuevo que la iglesia no conoce, o al menos que en la iglesia no se ha cantado. Hemos cantado, tenemos muchos himnos congregacionales, pero hace un tiempo comenzamos con el plan, con el objetivo de aprender un himno cada semana. Y esto nos ha ayudado, hermanos. Entonces, los últimos, el último año y medio,
hemos aprendido una buena cantidad de himnos y gracias a Dios nos ha ido bien, nos ha ido bien. Entonces, nuestros hermanos músicos pues no pueden estar con nosotros en estos días, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, en sus casas, todos los hermanos que nos ayudan con la música en la iglesia, practíquenlos, apréndanlos también. Ustedes tienen estos himnarios, apréndanlos, estudienlos, perfeccionenlos, para que cuando regresemos a nuestra congregación podamos cantarlos. Bueno, vamos a pasar a la predicación, hermanos. Vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Quiero comenzar ahí y quiero recordarles que he estado hablando sobre la historia de la iglesia. Habíamos comenzado una serie sobre la historia de la iglesia. Bueno, pues hoy no voy a hablar específicamente sobre la historia de la iglesia, pero sí voy a hablar algo de lo que los primeros cristianos, los apóstoles y los discípulos y los primeros cristianos al menos del primer siglo predicaban. Quiero mencionar algunos de los temas que ellos pusieron atención mientras buscamos el libro de Romanos, capítulo 10 y verso número 16 y 17. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creemos y entendemos que los discípulos, al igual que Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos del primer siglo, creemos que ellos predicaron y dedicaron parte de su vida, si no es que toda su vida, después de su conversión, a la predicación del evangelio. Al menos, hermanos, durante los años que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, que es alrededor de 50 años, donde se estuvieron escribiendo los libros del Nuevo Testamento, siendo Santiago, según se dice, Santiago el primer libro, allá por el año 45, y Tercera de Juan el último, allá por el año 98, aproximadamente 50 años, poquito más. Mientras ellos predicaban y mientras ellos escribían, hubo una serie de temas principales a los que ellos pusieron mucha atención, y que es los temas a los cuales nosotros los cristianos debemos poner atención y debemos estar predicando, y esos son los temas que debemos estar enseñando, proclamando, anunciando al mundo. Estos son los temas que el mundo necesita oír. Estos son los temas que las personas, las gentes necesitan oír, para que ellos puedan hacer algunas cosas. Entonces necesitan oír otras cosas. Ese es el tema. Quiero hablar, hermanos, sobre el tema de las cosas que los apóstoles y los primeros cristianos predicaban y decían que teníamos que hacer con respecto a la salvación. El tema de la salvación era central en ellos. El propósito con el cual ellos fueron llamados para predicar. El propósito con el cual ellos fueron elegidos por el Señor Jesucristo primero, los 12 apóstoles. Y el propósito con el cual el Señor llama a cada creyente. El propósito con el cual la iglesia cristiana está aquí en la tierra. Es para ser luz del mundo. Es para predicar el evangelio.
Hace unas semanas hablaba sobre este tema, sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y decía que en estos viajes del apóstol, su tema era Jesucristo, crucificado y resucitado. Y decía que el tema del apóstol Pablo en estos viajes era la salvación en Cristo, la fe en Cristo. Y mirando las cartas que Pablo escribió, podemos darnos cuenta que están llenas del evangelio de Jesucristo. Así que este es el tema que quiero abordar esta mañana. Permítame hacer una corta oración. Señor, bendiga su palabra. Ayúdenos a entender los temas que los apóstoles y los primeros cristianos ocupaban. Ayúdenos, Señor, a entender y a saber que no debemos apartarnos de esos temas. Que el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, que Él es el único Salvador del mundo. Ese es el tema que el mundo necesita oír. Ese es el tema que las gentes, las personas necesitan oír, para que ellos puedan creer, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Necesitan escuchar que Cristo murió por ellos y que Él resucitó y que vive para salvarlos. Ayúdenos a entender esta verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si una persona va a tener fe, si alguien va a tener fe en la palabra de Dios, si alguien va a tener fe en Dios, en Cristo, en la salvación, entonces primero tiene que escuchar, primero tiene que oír. Ahora, gracias a Dios por el evangelio que se ha predicado todos estos siglos. Gracias a Dios por los predicadores. Gracias a Dios por los misioneros. Gracias a Dios por los pastores. Gracias a Dios por esos hombres. Gracias a Dios por esa gente, por ese pueblo, por esas iglesias cristianas que han aprendido o hemos aprendido que nuestra principal responsabilidad es predicar el evangelio. Gracias a eso es que nosotros fuimos salvos. Gracias a eso es que somos creyentes. Gracias a eso es que tuvimos fe para ser salvos. Gracias a eso es que ahora podemos decir que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados por la fe. Gracias a eso podemos decir que somos salvos del infierno y que vamos al cielo. Y que cuando yo muera, entonces seré llevado al cielo, a la presencia de Dios. Pero es gracias a lo que escuché, gracias al mensaje de salvación, gracias al mensaje, a la predicación de la palabra de Dios que un día yo escuché. Entonces creo que ese es el camino, ese es el principio para que una persona llegue a la salvación, para que una persona llegue a ser salva, para que una persona llegue a aceptar a Jesucristo en su corazón. Lo primero es que tiene que oír, tiene que saber, tiene que aprender algunas cosas. La Biblia dice, otra vez, cito Romanos 10:17, otra vez: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El verso 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Escuche esto. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y luego dijo: me seréis testigos. Y mencionó algunos lugares. Y luego finalmente dijo: y hasta lo último de la tierra. El verso dice: por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Romanos 10:18. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces podemos mirar que el plan de Dios es que todo el mundo escuche, que todo el mundo oiga el mensaje
de salvación. Pero yo quiero mencionar brevemente los temas principales, o algunos de los temas principales que los apóstoles y los primeros cristianos predicaron. Y para eso, pues por supuesto, vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos y ahí vamos a buscar algunos temas que ellos predicaban. Vamos a comenzar en el capítulo 1 y en el verso 3. Esto será un poco de estudio, un pequeño estudio con respecto a los temas que Cristo, el Señor Jesucristo, y los apóstoles y los primeros cristianos predicaron cuando la iglesia comenzaba, cuando la iglesia iniciaba. Dice Hechos capítulo 1, verso 3, hablando del Señor Jesús. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto es el Señor Jesucristo después de su resurrección. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este es Jesús, el Jesús resucitado. Uno de los temas que Jesús tomó después de su resurrección, aquí en el libro de los Hechos, es Dios. Él está hablando acerca del reino de Dios. Oiga lo que dice. Él está hablando acerca del reino de Dios. En el capítulo 3, pero en el verso número 18, en el capítulo 3, pero en el verso número 18, la Biblia dice, este es predicando Pedro, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Mire, Pedro está diciendo que Dios ha cumplido lo que prometió. El tema de Pedro también es Dios. Dice que Jesucristo había de padecer. Que Jesucristo había de padecer. Oiga, yo creo que si regresamos un poquito más atrás al 2:39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, aquí aprendemos o entendemos que uno de los temas en el libro de Hechos, tanto de Jesús como de los apóstoles y los primeros cristianos, era Dios. Aquí comienza todo. Todo comienza con Dios. Y podemos decir ampliamente que si no se mencionara a Dios, que si no tomamos en cuenta a Dios, si no existe Dios, entonces no hay nada. Sin Él nada somos. Oiga lo que dice el capítulo 7 y el verso 2. Capítulo 7, verso 2 dice, y Él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Este es Esteban. Oigan, miren, él está diciendo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Está hablando a Israel. También Israel debe su existencia a Dios, igual como nosotros. Todos los seres humanos debemos nuestra existencia a Dios. Es lo que dice el libro de Génesis. Dios es el creador. Dios es el sustentador. Dios es el que sustenta, el que alimenta, el que fortalece. El capítulo 7 mismo, pero en el verso 32, dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Este es Dios. Este es Dios. El Dios al que todos nos debemos. El Dios al que todos debemos de tener temor. El Dios en el cual todos debemos confiar. El Dios que hace que sucedan
todas las cosas. El Dios sin igual, el Dios eterno, el Dios único, el Dios poderoso, el Dios maravilloso, el Dios majestuoso. Es Dios. Podemos hablar muchas cosas de Dios, pero todas las cosas que digamos mientras buscamos 10:2 de Hechos, todas las cosas que digamos de Dios no son suficientes para describirlo. Hechos 10:2 habla de una persona, habla de un hombre que se llama Cornelio. Dice la Biblia, versículo 2, que era piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. El verso 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, escuche lo que dice Cornelio. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta es la actitud correcta. Esta es la actitud buena de las personas. Escuchar a Dios, estar dispuestos a escuchar a Dios. Entonces Pedro, verso 34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso estamos aquí. Dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es el comienzo. El tema de los apóstoles siempre fue Dios. El tema de ellos fue, entre otras cosas, Dios. Dios. En el capítulo 17 y el verso 24, hay mucho que pudiéramos mencionar sobre él aquí. Hay más de 40 versos en el libro de Hechos que hablan lo que los apóstoles, lo que los misioneros, principalmente el apóstol Pablo, predicaban acerca de Dios. Usted haría muy bien en hacer una pequeña lista de lo que el libro de Hechos enseña sobre el tema de Dios. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando está terminando el apóstol Pablo el libro de Romanos, él también hace una mención sobre Dios. En el capítulo 11, Romanos 11. Ahora tengo que decirle que las epístolas, las cartas que tenemos desde Romanos hasta Judas y aún Apocalipsis, todos estos escritos del Nuevo Testamento se escribieron en estos años, en este tiempo. Decía al principio, en un lapso de aproximadamente 50 años, poco más, se escribieron todas estas epístolas, todas estas cartas. Era el tema que los apóstoles tenían, era el tema que los cristianos, los primeros cristianos tenían. Ahora escuche lo que dice Pablo en Romanos 11:36. Dice: porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es Dios. Este es uno de los temas que la gente necesita oír. Dios. Y la única fuente, la única forma confiable, la única forma posible en la actualidad para conocer de Dios, para saber de Dios, es este libro, la Biblia. La Biblia, llamada, muy bien llamada, la palabra de Dios. Ahora, yo no sé lo que usted opina de Dios, y yo no sé lo que usted opina
de la palabra de Dios. Pero una cosa es verdad. Lo que usted crea de Dios y lo que usted crea de la palabra de Dios es determinante con respecto de su salvación. Es determinante con respecto de su destino eterno. La vida no termina aquí. Hoy en estos días estamos con temor, un temor natural porque somos humanos. En estos días estamos con duda, con incertidumbre con respecto a esta epidemia. Y es la razón por la que hacemos caso a las autoridades. Y es la razón por la que hacemos caso a las indicaciones que los que saben de esto nos dan. Porque nosotros no somos ni médicos ni profesionales con respecto a estas enfermedades. Pero quienes sí lo son, nos han dado indicaciones cómo prevenirnos y cómo es posible evitar los contagios. Y por eso hacemos caso. Pero habrá algunas personas que no hacen caso. Habrá algunas personas que lo dudan, etc. Y probablemente serán las personas que se contagiarán de esta enfermedad. No lo sé. Nada más lo que quiero decir con esto es que lo que usted crea de Dios y lo que usted crea de la palabra de Dios determina su destino eterno. Hay dos destinos eternos y estos destinos eternos también fueron temas tanto del Señor Jesucristo como de los apóstoles. Un destino eterno, ya lo sabemos, es el cielo. Cristo dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este está refiriéndose al cielo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el verso 2, la Biblia dice, hablando del cielo, la Biblia dice así. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es un panorama del cielo. También hay otro lugar que la Biblia menciona, el otro destino. Este otro destino es el infierno. Tanto el Señor Jesucristo en Lucas 12:5, en Mateo 23:33, como el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4, como Juan en Apocalipsis 14:7. Ellos mencionaron y hablaron sobre estos dos lugares que entendemos que son eternos, el cielo y el infierno. Pero de lo que usted crea de Dios y de la Biblia determina su destino eterno, sea en el cielo o sea en el infierno. Si usted no cree en Dios, entonces tampoco va a creer en la palabra de Dios. Si usted no cree ni en Dios ni en su palabra, entonces no va a hacer lo que la Biblia dice para salvarse, porque no lo cree. Pero si usted, como Cornelio, que leímos hace un rato, usted cree en Dios, Cristo, el Señor Jesucristo, habló sobre Dios. En Juan capítulo 3, verso 16, Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto está en San Juan capítulo 3, verso 16. Ahora lo estoy buscando solamente para confirmar una cosa. Mi Biblia tiene las letras de Cristo en rojo. Y el verso 16 de Juan 3 está en rojo. Lo que significa que Cristo habló estas palabras. Él habló de Dios. Los apóstoles hablaron de Dios. Pero también Cristo habló de la palabra de Dios. Dijo, escudriñad las Escrituras,
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, el Señor Jesucristo dijo. Y luego los apóstoles también hablaron de la palabra de Dios. Pedro, por ejemplo, Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Mire la opinión del apóstol Pedro sobre la palabra de Dios. Estos eran temas que ellos tocaban. Hablaron de Dios, hablaron de las escrituras, de la palabra, hablaron del cielo, hablaron del infierno. Mire, estoy buscando 2 de Pedro 1:19, donde Pedro da una opinión con respecto a la palabra de Dios. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vea, esto es lo que Pedro opina de las Escrituras. Esto es lo que él opina sobre las Escrituras. Escuche lo que opina el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, por favor. En 2 de Timoteo 3:16. Ahora, estos libros se escribieron durante el tiempo de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia, cuando la iglesia estaba comenzando, cuando los apóstoles y primeros cristianos estaban predicando. Esto es lo que ellos predicaban, esto es lo que ellos creían. 2 de Timoteo 3:16, porque toda la escritura, esto es Pablo, lo que cree de las escrituras, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos algunos de los temas que ellos predicaban, y son los temas que la gente hoy necesita oír. La gente necesita oír de Dios, pero no de un Dios lejano, no de un Dios afuera de sus pensamientos, porque cada quien tiene una idea y cada quien tiene una opinión de lo que es Dios. No, necesita oír lo que la Biblia dice sobre Dios. Necesita tener una enseñanza correcta de lo que es Dios, de lo que opina Dios. Por ejemplo, en el primer libro de Salmos, es decir, los primeros, déjeme corroborar este dato, porque no lo tengo. Los primeros, déjeme mirar aquí, los primeros 41 capítulos, sí, los primeros 41 capítulos de Salmos. Este libro, estos primeros 41 capítulos son una opinión del hombre. Lo que Dios opina, lo que Dios dice, lo que Dios habla sobre el hombre. Ahora, si vamos a entender y vamos a oír de Dios, entonces vamos a escuchar y vamos a entender la voluntad de Dios. Vamos a hablar, vamos a entender y vamos a oír de la soberanía de Dios, de la ira de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la eternidad de Dios. Y cuando oímos sobre lo que Dios es, y cuando entendemos lo que Dios piensa y lo que Dios hace, entonces tenemos que decir, como los israelitas allá cerca del Sinaí, que alguien hable por nosotros, que Dios no nos hable directamente porque vamos a morir, su santidad nos va a matar. Sin santidad, dice las Escrituras, nadie mirará a Dios, nadie estará con Dios. Entonces,
Estos son los temas que los apóstoles y que el Señor Jesucristo trataba. El hombre, la gente necesita saber de Dios, pero también la gente necesita saber de la Biblia, de las Escrituras. Normalmente la gente no lee la Biblia. Yo no sé usted si usted lee la Biblia o no, pero la mayoría de la gente, el común de la gente no lee la Biblia, no tiene Biblia. El común de la gente no gusta por leer Biblia, y menos por estudiarla, menos por analizarla, menos por investigarla. Es decir, somos una generación con mucha ignorancia de Biblia. Probablemente es una generación muy avanzada en muchos conocimientos y en mucha tecnología y en mucha ciencia. Pero con respecto a la Biblia, nuestra generación presente es una generación ignorante. No hay mucha Biblia en nuestra niñez. No hay Biblia en nuestra juventud. No hay Biblia en nuestras comunidades. Eso significa que no estamos aprendiendo. Y esto es el mensaje que el mundo, que la gente necesita escuchar. Vuelvo a repetir, necesita escuchar de Dios, que Dios le ama. Necesita escuchar que Dios le quiere salvar. Dios es el Dios de la salvación. Dios es el que salva. Necesita escuchar eso. Necesita escuchar que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es castigador, que Dios se enoja, que Dios se molesta. Necesita escuchar eso. Necesita escuchar que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Necesita escuchar de un cielo. Necesita escuchar de un infierno a donde van los pecadores. Necesita escuchar del juicio. Hay un juicio. Hay un juicio sobre las personas. En el libro de Hechos se habla de ese juicio. Hechos 24-25. El apóstol Pablo estaba predicando. Y uno de los temas que él tocaba era el juicio de Dios. Esto también lo predicó Juan, allá en Apocalipsis, capítulo 14. Esto también lo predicó Pablo en Romanos 3:19. Mientras estamos buscando Hechos 24-25. Esto también lo predicó Pedro, allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 2 al 9. Son citas y son textos que usted debe buscar. Hechos 24-25, el apóstol Pablo predicando. Y él predicó y él dijo, escuche esto. Dijo, pero al disertar Pablo, mientras está predicando, acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio venidero, este es un tema que él trataba. Y los apóstoles y los primeros cristianos trataban el juicio venidero. Dice la Biblia, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El juicio de Dios, Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Este es el mensaje que el mundo necesita oír. Hay un juicio, hay un juez. Usted y yo vamos a enfrentar un juicio después de esta vida. Después de haber estado aquí en la tierra, vamos a enfrentar un juicio. Y si usted y yo no arreglamos las cosas bien, entonces la vamos a pasar mal allá. Hay otro tema que ellos predicaban y predicaban mucho. Y este es el tema del Señor Jesucristo. Mire, siguiendo este orden. El hombre necesita escuchar de Dios. Pero la manera como va a escuchar es leyendo la Biblia o escuchando a los predicadores de la Biblia. Para que escuche y para que oiga lo correcto sobre Dios. Y luego va a escuchar sobre el cielo, a donde van los salvos. Y luego va a escuchar del infierno, a donde van los pecadores. Y luego va a escuchar del pecado,
que es la causa por la cual las personas no pueden entrar al cielo y es la causa por la cual las personas están condenadas al infierno. Y luego va a escuchar del juicio de Dios, que es la condenación eterna. Y luego va a escuchar del Salvador, el que le puede salvar del infierno y el que le puede llevar al cielo. Pero esto está en la Biblia. La información que tenemos de Jesucristo es lo que Él mismo dijo, es lo que los apóstoles dijeron mientras busca Hechos 4:12, mientras es lo que ellos dijeron, los primeros cristianos predicaron. Aquí entonces tenemos que leer Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, hasta llegar a Apocalipsis. ¿Y qué es lo que las Escrituras dicen? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento dice del Señor Jesucristo? Bueno, pues la Biblia dice, la semana pasada estuvimos aquí hablando de la muerte de Cristo y hablando de la resurrección de Cristo. Usted puede abrir su Facebook y usted puede abrir su YouTube y ahí va a encontrar muchos predicadores que en la semana pasada estuvieron predicando y hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, después de resucitar, ascendió a la gloria, se sentó a la diestra de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está intercediendo por los santos, está listo para justificar, está listo para santificar, está listo para interceder por los pecadores. Pero la Biblia dice que un día regresará. Un día regresará por los suyos, se llama el rapto de la iglesia. Y después de un tiempo, la Biblia dice que Él regresará a la tierra y establecerá su reino milenial. Eso es lo que la Biblia dice. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar mucha de esa información. Todas las cartas que Pablo escribió y todas las cartas que los apóstoles escribieron están llenas de este mensaje. Déjeme leerle Hechos 4:12 que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie calificado, no hay nadie autorizado, no hay nadie puesto por Dios aparte de Jesucristo. No hay nadie. Él es el que ha sido establecido y fuera de Él no hay nadie más. Solamente Él es el que salva. Nadie más. No, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de Hebreos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más. Él es el Salvador. Escuchen lo que dice Hechos 5:31. Aquí es donde estamos. Dice la Biblia: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este es Pedro predicando. Y luego en el capítulo 13 y en el verso 23, este es Pablo y Bernabé predicando. Ellos dicen: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y así podemos seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. En el capítulo 10, en el verso 42, dijo: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. 43. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados
por su nombre. Ve, esto es lo que ellos creían de Jesucristo. ¿Qué cree usted de Jesucristo? Estos son los temas que la gente necesita oír. Necesita oír de Dios, oír de la Biblia, oír del cielo, del pecado, del infierno, del juicio de Dios, de Cristo Jesús. Pero también necesitas oír del nuevo nacimiento. Él es el que produce el nuevo nacimiento, la transformación, el cambio en la persona. Él es el que le da vida a nuestro espíritu que está muerto espiritualmente. Juan 3 dijo, capítulo 3, versos 3 y 5, si no nacieres de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Y luego en 1 Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Estos son los temas que necesita oír. Yo le pregunto, ¿usted ha escuchado estos temas anteriormente? Yo le pregunto, ¿estos son los temas que usted predica? ¿Esto es de lo que usted habla con la gente? Estos son los temas que la gente debe oír. Así que, hermano, le animo a estudiar el libro de Hechos. Le animo a estudiar el Nuevo Testamento. Le animo a estudiar el mensaje que Dios dejó en su palabra para las almas, para las personas, para los pecadores. Ahora, ¿es suficiente con oír? No. ¿Es suficiente con escuchar? No. El escuchar, el oír, lo que leímos al principio en Romanos 10:17. Estoy terminando ya. Estoy terminando. En Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez que la persona escucha, una vez que la persona oye, cuando la persona oye y cuando la persona escucha el mensaje de Dios, el mensaje salvador, este mensaje le lleva, escuche bien, este mensaje le lleva a tomar una decisión. Este mensaje lo lleva a hacer algo al respecto. Cuando usted escucha el mensaje, cuando la persona oye el mensaje, entonces tomará una decisión. En el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro estaba predicando, dice, al oír esto, cuando él estaba predicando, no estaba pasando nada. Pero el Espíritu Santo, el mensaje de Dios, el Espíritu Santo toma el mensaje, toma la palabra y la aplica al corazón y habla al corazón del hombre. Dice la Biblia, al oír esto, capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, una vez que la persona escucha el mensaje, entonces hay un efecto, hay una fe, hay una reacción, hay una respuesta en el corazón del hombre. Pero es hasta que escucha el mensaje. Si buscan su concordancia sobre el oír, sobre el escuchar en el libro de Hechos, encontrará que muchas de las personas que se convirtieron fue por escuchar el Evangelio. Muchas de las personas que aceptaron a Jesucristo y se convirtieron de sus malos caminos fue porque oyeron el Evangelio de los predicadores, de los primeros cristianos y de los apóstoles. Entonces, esto es lo que necesita oír la gente. ¿Pero qué necesita hacer la gente? Estos son los temas que necesita oír la gente. ¿Pero qué necesita hacer la gente? ¿Qué necesita hacer las personas para ser salvas?
para encontrar la salvación, para encontrar a Jesucristo? Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Número 1, necesitan reconocer su pecado. Necesitan confesar su pecado. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, estoy terminando ya. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, y en el verso número 18, la Biblia dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otra vez. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esta es la primera cosa que la gente que escucha el Evangelio va a hacer. Va a reconocer su pecado y va a confesarlo delante de Dios. Dios, soy pecador. Reconozco que he pecado y que por mi pecado merezco el infierno. No puedo ir al cielo. La Biblia dice, creo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que soy un pecador y que por mi pecado no puedo ir al cielo, lo creo. Dice Romanos 3:23, Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesita, número 1, reconocer su pecado. Y número 2, necesita arrepentirse. Es lo que dice Hechos 11:18. Estamos viendo el mensaje que los apóstoles predicaron. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Esta es la segunda cosa que los pecadores necesitan hacer. Esta es la segunda cosa que las personas necesitan hacer si quieren ser salvas. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 1, necesita reconocer que ha pecado y confesar sus pecados delante de Dios. Señor Jesucristo, soy pecador o soy pecadora y mi pecado me condena al infierno. No puedo ir al cielo con pecado. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóneme. Perdone mis pecados. Arrepiéntase de sus pecados y busque el perdón de Dios. Él está listo para perdonarle. Y número 3, necesita confiar, necesita creer. Capítulo 16, verso 31, el mensaje de Pablo. Él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Necesita creer: Señor Jesucristo, creo que lo que la Biblia dice de ti es cierto. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que fuiste sepultado. Pero también creo que tú resucitaste. Y también creo que estás a la diestra de Dios, que puedes defenderme, que puedes justificarme, que puedo ser acepto delante de Dios mediante tu sangre que tú derramaste por mí. Creo eso. Creo que eres la única persona que me puede salvar. Creo que no hay nadie más que me salve más que tú. Creo en el mensaje del Evangelio. Y la número 4, acéptele y recíbale en su corazón. Jesús dijo: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él mismo dice allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son las 4 cosas que puede hacer, que necesita hacer para ser salvo. Reconozca su pecado y confiéselo al Señor. Arrepiéntase y busque su perdón. Crea y confíe que Cristo es la única persona que le puede salvar y acéptele como su Salvador personal
y recíbala en su corazón. Este es el mensaje. Este es el mensaje que Cristo, que los apóstoles y que los primeros cristianos predicaron en el libro de los Hechos y en las epístolas y en las cartas del Nuevo Testamento. Yo le pregunto a usted, ¿ha escuchado usted este mensaje? Yo le pregunto a usted, ¿ha creído usted este mensaje? ¿Ha hecho lo que este mensaje dice? Y cristianos, yo les pregunto a ustedes, ¿están predicando este mensaje? ¿Están predicando el mensaje que los apóstoles predicaban y los primeros cristianos predicaban? ¿O se han apartado del mensaje del Nuevo Testamento? ¿Se han apartado del mensaje del Evangelio? Este es el mensaje salvador. Este es el mensaje que el mundo necesita. Esta es la predicación que las gentes necesitan oír. La predicación que Jesucristo nos mandó a hacer. Y la predicación que los primeros apóstoles y cristianos predicaban. Que Dios nos ayude en este tiempo de epidemia, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo en que estamos en casa. Vamos a predicar este mensaje en línea. Vamos a predicar este mensaje por todos los medios que podamos, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por donde podamos. Vamos a hacerlo para honra y gloria de Dios. Y cristianos, estudien el plan de salvación. Cristianos, estudien los folletos y los libros que hablan de cómo ganar almas para Cristo. Para que cuando esto termine y podamos salir a la calle, hagamos nuestro trabajo y prediquemos el mensaje que Dios nos ha dado. Que Dios le bendiga. Quisiéramos saber de usted. Quisiéramos oír de usted. Si usted escuchó este mensaje y si usted hizo las 4 cosas que la Biblia dice que tiene que hacer para ser salvo. Si usted le dijo a Jesucristo, reconozco mi pecado, me arrepiento de mis pecados y perdóname, Señor. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y te acepto en mi corazón. Tan fácil como esto, en una oración. Si usted lo hizo, sería una bendición si pusiera un mensaje ahí en los comentarios y nos dijera, yo acepté a Cristo en mi corazón. Creí el mensaje de los apóstoles. Creo el mensaje que está en el Nuevo Testamento. Y yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Y nos dará mucho gusto saber de usted que tomó esta decisión. Señor Jesucristo, gracias por su palabra. Gracias por el día de hoy. Gracias porque hoy es su día, hoy es el día del Señor. Y aunque los cristianos, la mayoría de los cristianos en la ciudad de Guadalajara y en el país y en el mundo, no nos podemos reunir en los templos, pero sí podemos reunirnos alrededor de su palabra. Y sí podemos estar congregados en espíritu. Y sí podemos estar en oración, orando los unos por los otros. Señor, ayúdenos a salir pronto de esta situación y aprender las lecciones que tengamos que aprender. En el nombre de Jesucristo.